trataremos de hablar de cuál es la repercusión que tienen los pacientes que tienen enfermedad hematológica y fueron infectados por COVID-19 durante esta pandemia. Desarrollaremos algunos datos del registro que fue diseñado y evaluado durante todo el año 2020 y principios del 2021 y presentaremos aquí algunos de los hallazgos principales. No tengo conflictos de interés en esta patología en particular y primero quiero agradecer a todos los socios que participaron como autores de nuestro trabajo, especialmente a la doctora Basquiera, que fue la encargada del diseño y también de la recolección de los datos de este estudio. El objetivo de la charla es evaluar cuál es la mortalidad de los pacientes con cáncer que sufren infección por COVID, qué mortalidad tienen los pacientes oncohematológicos por COVID y qué factores predisponen al desenlace fatal en estos casos. Como dijimos, la encuesta fue desarrollada durante el año pasado y principios de este año y fue enviada a través de un formulario electrónico. A través de ese formulario electrónico recolectamos los datos y evaluamos inicialmente todos los pacientes hematológicos con patología benigna y maligna. Fueron 419 pacientes, ya fue publicado en la revista Medicina. Y en esta etapa final evaluamos 604 pacientes solo con patología oncohematológica. La primera pregunta que nos planteamos es si el COVID aumenta el riesgo de infección en los pacientes con cáncer. Y la respuesta es sí, aumenta hasta 7 veces el riesgo de infección, y especialmente si los pacientes tienen leucemias agudas, cáncer de pulmón o tienen linfoma. Creemos que esto es principalmente debido a que estos pacientes reciben tratamientos inmunosupresores más potentes y quizás también a mayor contacto con el sistema hospitalario y mayor contacto con la asistencia médica. El segundo punto que intentamos evaluar es si los pacientes tienen mayor riesgo de mortalidad, los pacientes con cáncer. Y la respuesta también es sí. Los pacientes con cáncer tienen 15% de mortalidad, sobre todo si son adultos y son veteranos. Y esto cuando lo comparamos con los pacientes que tienen COVID pero no tienen cáncer es 15 versus 5%. Esto es estadísticamente significativo entre sí. Y estas diferencias son más marcadas y son más notorias en los pacientes y individuos que no son de raza blanca, todos los estudios provenientes, por supuesto, de Estados Unidos. En esta revisión de 17 millones de pacientes, en la realidad revisión de las historias clínicas, vemos que el diagnóstico reciente de cáncer aumenta el riesgo de muerte y los pacientes que tienen enfermedad hematológica, sobre todo aquellos pacientes que tuvieron el diagnóstico dentro de los 5 años de la infección, el riesgo de muerte aumenta 2,5 veces. Este estudio poblacional también encontró que a medida que incrementa la edad, también aumenta la mortalidad. También es más notorio esto en los pacientes que son más obesos, en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, pacientes con neumopatías, pacientes que tienen enfermedades neurológicas y así como aquellos que tienen trasplante de órganos sólidos. En la encuesta nacional pudimos descubrir que la mortalidad inicial en los pacientes benignos y malignos, y todos evaluados juntos, fue 19,8%, 80% sobrevida a 30 días. Posteriormente, en la evaluación de oncohematológicos puros con un N de 604 pacientes, la supervivencia a 30 días fue 75,8%. La mortalidad en los pacientes que habían tenido patología benigna, mayormente son pacientes que recibían tratamientos anticoagulantes o enfermedades autoinmunes, es 15,2%. Esto es superior a la de población general. Creemos que esto tiene que ver con factores de riesgo cardiovascular y también alguna potencia inmunosupresora de los pacientes que reciben, por ejemplo, anemia hemolíticas autoinmunes o aplasias medulares, reciben tratamientos inmunosupresores y eso hace que sea la mortalidad mayor a la población general. La mortalidad pediátrica en el estudio de oncohematológicos fue 12,5%, esto es superior a la reportada para los pediátricos en general, pero nosotros tenemos un N muy bajo de pacientes, de solo 12 pacientes. Creemos que esto es el ser responsable de esta mortalidad tan alta, tener un N bajo con patologías bastante severas, mayormente son leucemias agudas. Los pacientes oncohematológicos, la mediana edad fue 58 años, 44% eran del sexo femenino, 60% tenían enfermedad activa, 78% habían recibido quimioterapia. La mayor parte de los pacientes tenían 0, 1 o 2 comorbilidades y las comorbilidades asociadas eran diabetes, obesidad, EPOC, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal crónica, hipertensión o haber tenido tumor sólido o fumar.
El diagnóstico más frecuente eran linfoproliferativos y LLC, 43% de los casos, 22% eran leucemias agudas, las displasias de células plasmáticas y las mielodisplasias y mieloproliferativos agrupados como en forma conjunta aproximadamente eran 17% cada una. 21% había recibido tratamiento con anti-CD20, 33% había recibido corticoides y 86 pacientes eran trasplantados, con lo que constituía 14% del total de la evaluación de pacientes. En cuanto a mortalidad, vemos que hasta los 18 años la mortalidad o la supervivencia es del 83%, de los 15 hasta los 65 años la mortalidad o la supervivencia ronda aproximadamente el 80% a los 30 días, y aquellos pacientes que tienen más de 65 años es donde vemos el cambio marcado en la edad y la mortalidad supera el 30% de mortalidad a los 30 días. Cuando excluimos a los pacientes pediátricos, vemos que los mayores de 65 años tienen una supervivencia de 69% versus los menores de 65 años de 79%. Y esta diferencia es estadísticamente significativa entre ambos grupos. Ahora bien, ¿cuál es la mortalidad nuestra comparada con la de otros grupos? Cuando evaluamos en la bibliografía, tenemos 3 grandes grupos que reportaron pacientes con infección por COVID, en hematológicos en general. Hay un metaanálisis desarrollado por ASH que incluye 3.377 pacientes, un estudio español, un estudio también desarrollado por ASH, pero parecido al nuestro, también de reportes. Vemos que la mortalidad en el estudio del metaanálisis de ASH es 34%, 24% fue la nuestra, 33% el estudio español y 28% el estudio colaborativo de ASH. La mortalidad en internación es 39% para el metaanálisis, 44% para nosotros. Los estudios españoles no reportan mortalidad en internación y tampoco el estudio colaborativo de ASH. La mortalidad en terapia intensiva a nosotros nos da muy alta, 73% de los pacientes, y el estudio español da 51% de los pacientes oncomatológicos tenían muerte por COVID en mortalidad por UTI. Ahora, cuando evaluamos por patologías, el estudio de ASH y nosotros coincidimos en que la patología con mayor mortalidad es la leucemia, pero sí cambia el porcentaje. Nuestro porcentaje es 10% menor, o sea, 41% para el estudio de ASH y 32% para el estudio nuestro. Y el resto de las patologías, tanto displasias células plasmáticas, linfomas y mielodisplasias, se mantienen aproximadamente entre 30 y 35%. No parece cambiar mucho entre las diferentes patologías. Nosotros seguimos manteniendo esa diferencia de 10% por debajo de los reportados internacionalmente, 25% para displasias plasmáticas, 22% para linfomas y LLC agrupados y 22% para las mielodisplasias y mieloproliferativos agrupados. Vemos que la supervivencia por leucemias agudas es la menor, esto es nuestra experiencia, del 67%, comparado con linfoproliferativos y displasias células plasmáticas, que rondan entre 75 y 77%, y las mielodisplasias y mieloproliferativos agrupados tienen la mejor supervivencia de los grupos de pacientes oncohematológicos. Cuando evaluamos conjuntamente los pacientes que tenían enfermedad oncohematológica versus exclusivamente los pacientes que teníamos leucemias agudas, vemos que esta diferencia es estadísticamente significativa. 67% de mortalidad para los pacientes de supervivencia para los pacientes que tienen leucemias agudas versus otra patología 77%. ¿Qué pasó con el tratamiento con plasma tan nombrado y tan utilizado en algunos centros? Vemos que en linfoproliferativo y en el LC las cifras son bastante parecidas, alrededor del 79 y 63% de supervivencia en ambos grupos de pacientes que habían recibido versus los que no habían recibido. Y los pacientes que tienen leucemia aguda, los pacientes que reciben plasma tienen peor mortalidad, 48% versus 71% que no habían recibido. Las displasias de células plasmáticas también le va peor a los pacientes que recibieron plasma. También esto es para los mieloproliferativos y mielodisplásicos. No pensamos que el plasma es un factor de riesgo para empeorar el pronóstico. Quizás podemos interpretar que los pacientes que recibieron plasma estaban en una situación crítica, estaban peor que los pacientes que no lo recibieron. De hecho, hay un estudio retrospectivo de Estados Unidos sobre 966 pacientes internados, donde vemos que los pacientes que reciben plasma de convalecientes muestran una una supervivencia mayor que aquellos que no recibieron plasma. Esto en el análisis crudo de la totalidad de los pacientes, pero cuando se equiparan por variables, esta diferencia se sigue manteniendo, aunque en un porcentaje menor. Parece favorecer el uso de plasma. Tenemos que tomar estos datos con precaución, ya que es una evaluación retrospectiva.
En cuanto a la mortalidad por patología, cuando nosotros comparamos la nuestra, vemos que, por ejemplo, en leucemia linfoblástica aguda, un estudio español sobre 52 pacientes reporta una mortalidad de 33% y no hay diferencias entre los pacientes que se infectaron en la primera o en la segunda ola de infección por COVID. En el LC la mortalidad también es exactamente la misma, 33%, sobre un N de 200 pacientes aproximadamente. Obviamente que los pacientes que se internaban tenían una mortalidad un poco inferior a los pacientes ambulatorios. En mieloma múltiple se repite el número mágico, 33%, pero vemos asimetrías. Esto es un estudio del Registro Internacional de Mielomas. Existen asimetrías entre los diferentes países. Por ejemplo, en el Reino Unido la mortalidad alcanza casi el 59% en los estudios españoles y en los estudios de otros países. La mortalidad sigue siendo parecida, en este caso a la nuestra, que es aproximadamente 25% fue la nuestra, quiero recordar. También se ve que la mortalidad en mieloma aumenta a medida que aumenta la edad. Pero, ¿qué factores predictivos tenemos para cada enfermedad y para la globalidad de los pacientes oncohematológicos? En el metaanálisis de ASH vemos que ser paciente adulto tiene mucha mayor mortalidad que ser paciente pediátrico, 34 versus 4%. Esto se contrapone de alguna manera con nuestros hallazgos y creemos que, como dijimos, que nuestros pacientes eran muy pocos. Ser mayor a 60 años tiene mayor mortalidad que tener menor a 60 años, 47 versus 25%. Haber recibido tratamiento quimioterápico reciente tiene mayor mortalidad en este metaanálisis de ASH. Sin embargo, esto no es estadísticamente significativo. Y de nuevo, la raza blanca tiene menor mortalidad que otras razas. En nuestra encuesta y en nuestro análisis univariado vemos que el sexo masculino, tener más de 65 años, la quimioterapia, la actividad de la enfermedad, pacientes con diagnóstico de leucemia aguda y tener más de 2 comorbilidades eran variables predictoras de mortalidad. Así como también en el análisis multivariado algunas de estas variables se mantuvieron, como por ejemplo mayor a 65 años, más de 2 comorbilidades, tener actividad de la enfermedad de quimioterapia y el diagnóstico de leucemia aguda se siguen manteniendo como predictores de mortalidad. ¿Qué pasa con respecto al LC? ¿Qué factores o qué condiciones predisponen a tener muerte? Este es el mismo estudio que comenté anteriormente sobre una mediana de 70 años y un N de 198 pacientes, tener una edad mayor a 75 años, tener una escala funcional del paciente medida por la escala de CIS mayor a 6, ser asmático e insuficiencia renal crónica son los factores predictores de mortalidad en análisis multivariado. No hay diferencias en mortalidad con respecto a los pacientes que recibieron tratamiento versus los que no recibieron, y tampoco hay diferencias entre los que reciben inhibidores de Bruton kinasa versus otros tratamientos. Esto viene a colación de que en algún momento se postuló que los inhibidores de Bruton kinasa podían ser utilizados para el tratamiento del COVID-19. En linfomas, sobre 16 hospitales franceses, sobre 111 pacientes, con una mediana de 30 años, la mortalidad a 30 días fue 24%, y ahí está mal, la mortalidad a 6 meses es 31%. Y quiero destacar estos datos porque muchos de los pacientes que se internan por linfoma y COVID se prolongan en la internación y puede haber casos de mortalidad tardía. La mayor parte de los estudios evalúan la mortalidad a 30 días, pero en este estudio francés vieron que algunos pacientes fallecen luego de este periodo. ¿Y cuáles son los factores predictivos de mortalidad? Tener más de 70 años, recibir tratamientos recientemente, menos de 12 meses con anti-CD20 y tener un linfoma refractario o recaído. En nuestro estudio no hay diferencias entre los pacientes que reciben anti-CD20 y versus los que no lo reciben, y la mortalidad es la misma en ambos grupos. En mieloma múltiple, como dijimos, la edad, a medida que incrementa la edad, va aumentando la mortalidad. Tener un mieloma de alto riesgo por los criterios de la Sociedad Internacional de Mieloma es predictivo de mortalidad, y tener enfermedad renal también es otro de los factores predictivos de mortalidad. Esto es un N bastante importante, 650 pacientes. ¿Qué nos pasa a nosotros con la mielodisplasia, la LMC y los mieloproliferativos? La supervivencia en mielodisplasia impresiona ser ligeramente mayor que en los mieloproliferativos Pi negativos, pero sin diferencia estadística, 84% de supervivencia versus 78%, y en el LMC, sobre 24 pacientes solamente, tenemos una supervivencia de 79%. Quiero destacar que en los registros internacionales la mortalidad por LMC es menor a lo que nosotros reportamos aquí, pero nosotros teníamos incluido algunos pacientes que tenían crisis blástica por el MC, quizá eso haya empeorado un poco los resultados de los estudios. ¿Qué pasa con los pacientes trasplantados?
Bueno, hay un estudio del Centro Internacional de Trasplantes, otro estudio de Dana-Farber, el Memorial y el registro nuestro reportan, el Centro Internacional de Trasplantes reporta 32% de mortalidad, 16% para el Dana-Farber, el Memorial 22% y nosotros nos da 22% de mortalidad. Cuando los pacientes reciben tratamientos halogénicos, la mortalidad del Centro Internacional es 32%, el Dana-Farber 28%, 27% el Memorial y 28.6% para nosotros. En cuanto al trasplante autólogo, el Centro Internacional reporta 33% de mortalidad, bastante similar entre ambos grupos de autólogos y halogénicos. Dana-Farber reporta 0% de mortalidad, nos llama un poco la atención. El Memorial 13% y a nosotros la mortalidad de los trasplantes autólogos, o los que habían recibido trasplante autólogo, era de 19%. El Memorial reporta muy pocos pacientes que habían recibido un Carticel y la mortalidad en estos casos es de 40%. Cuando nosotros hablamos nuestros datos, aquellos pacientes que habían recibido trasplantes versus los oncomatológicos que no habían sido trasplantados, no hay diferencias entre sí. 77% de las mortalidades en los trasplantados, la supervivencia en los trasplantados casi 78% y la supervivencia en los no trasplantados el 74.3%. El tipo de trasplante autólogo, 19% de mortalidad para los autólogos, 30% para los relacionados y los no relacionados, una baja mortalidad, pero también un bajo número de pacientes, 80% de supervivencia, 20% de mortalidad. Como dijimos, no hay diferencias estadísticamente significativas entre los que habían recibido trasplantes halogénicos versus trasplantes autólogos, es aproximadamente 32 y 33% para cada grupo. ¿Cuáles son las variables predictoras de mortalidad en los pacientes trasplantados? Aquellos pacientes trasplantados mayores de 50 años, por trasplante halogénico, ¿no? Mayores de 50 años, que son masculinos y que llevan desde el trasplante menos de 12 meses, tienen mayor mortalidad que aquellos que no cumplen con estos criterios. Y en trasplantes autólogos la única variable predictiva era haber recibido un trasplante por linfoma versus aquellos que recibieron un trasplante por mieloma. Con los resultados de nuestros estudios desarrollamos un score de muerte que llamamos score de muerte SAC-COVID, donde le otorgamos un punto del score a tener más de 65 años, más de 2 comorbilidades, un punto, leucemias agudas 1 punto, actividad de la enfermedad 2 puntos y quimioterapia 2 puntos. Y así vemos que tenemos 4 grupos de riesgo. Aquellos que tienen 0 puntos del score tienen 100% de sobrevida, 1 a 3 puntos del score 86% de sobrevida, 4 puntos 76% de sobrevida y más de 4 puntos 58% de sobrevida. Estas diferencias son estadísticamente significativas entre los 4 grupos. Vemos que hay separación a los 30 días entre los diferentes grupos que nosotros evaluamos. Como conclusiones, los datos que aquí presentamos no pueden ser interpretados como un reflejo de la realidad. Nuestra serie tiene una menor mortalidad que algunas otras series reportadas internacionalmente y creemos que quizás haya un sesgo de reporte de pacientes fallecidos. Quizás no todos los médicos que reportamos pacientes tenemos tendencia más tendencia a reportar menos pacientes fallecidos. Este resultado deben ser validados en estudios prospectivos. La mortalidad podemos concluir que supera ligeramente el 30%. Los pacientes con leucemias agudas, enfermedad activa, quimioterapia y comorbilidades presentan mayor mortalidad que el resto de la población. La mortalidad en pacientes pediátricos es menor que los adultos, como era previsible, y destacamos que quizás es menor a la que nosotros encontramos. Y desconocemos exactamente cuál es el efecto de la vacunación sobre la mortalidad de nuestros pacientes. Todos estos pacientes han sido reportados previo a la autorización de la ANMAT para la vacunación a pacientes oncomatológicos. Sin embargo, solo a modo de nota, quiero comentarles que los pacientes que reciben la vacuna de Pfizer están recibiendo tratamiento activo para linfoma, tienen una tasa de cero conversión inferior al 20%. Muchas gracias.